Vamos a comenzar con este tema llamado estática y con un ejercicio de vectores mediante método trigonométrico. Para ello vamos a emplear el mismo ejercicio de la ocasión anterior, solo que en esta condición le someteremos a otras nuevas restricciones. Dice nuestro ejercicio que dos rescatistas intentan sostener en ese punto, de tal manera que permanezca quieto, a un compañero y una persona accidentada que tienen un peso de 60 newtons mediante el uso de dos poleas tal como se indica en la figura. Nos piden calcular la fuerza como vector, es decir, conocer su magnitud, su dirección y su sentido, que debe hacer la persona en el punto A, mientras la persona del punto B está ejerciendo o realizando una fuerza de 100 newtons como se ve en la figura. Entonces, inicialmente aquí observamos en la figura que tenemos a nuestro personaje, se encuentra sosteniendo al accidentado y su peso, que es un vector que va completamente perpendicular hacia abajo, tiene 60 newtons. De igual manera vemos como en el punto B la persona encargada ejerce una fuerza de 100 newtons hacia abajo, pero que a su vez y a través de la cuerda y la polea se extienden hasta el punto en el que se encuentra en una posición angular de 30 grados, el mismo valor de dicha fuerza de 20 newtons. En el punto A encontramos que otra mano, otro sujeto, realiza también fuerza hacia abajo, en este caso se desconoce su valor en newtons, y que se transmite a través de la cuerda en un ángulo determinado que también es desconocido. Lo que nos solicitan es encontrar el valor de esta fuerza, de este ángulo, y obviamente la dirección que apunta hacia el noroeste, complementarias para poder sostener al sujeto en ese punto determinado y que no cambie de posición, es decir, que no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo en el sentido vertical y que no se mueva en el sentido horizontal ni a la izquierda ni a la derecha. A este fenómeno lo llamaremos estática, es decir, un cuerpo completamente quieto durante un determinado tiempo. Llevaremos entonces esta condición vectorial que se encuentra en este plano cartesiano en forma vectorial de descomposición y aquí podemos observar a nuestros vectores, el vector B, que ejerce una fuerza de 100 newtons bajo un ángulo de 30 grados, cómo se descompone en dos componentes, una en sentido horizontal, que llamaremos B sub X, y otra en el sentido vertical, que llamaremos B sub Y. De igual manera, nuestro vector en A, que también tiene un ángulo de inclinación, se descompone en dos componentes, una horizontal a su X y una vertical a su Y. El vector C, por dirigirse completamente sobre la línea sur hacia abajo, no tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto no tiene componentes. De acuerdo a los estudios trigonométricos que hicimos en clases anteriores, entonces procedemos a hacer nuestra descomposición trigonométrica. En este caso, para el vector A y para el vector B, quedándonos el vector C con su valor original de 60 newtons. Para el vector A, nuestras dos componentes quedan determinadas de acuerdo a las ecuaciones trigonométricas de la siguiente manera. A sub X será igual a, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo que le pertenece al vector A,
Y como ambos datos son desconocidos, queda enunciado en forma de una ecuación. Y para A sub y, que está definida como la hipotenusa por el seno del ángulo, también queda definida con sus correspondientes incógnitas, que serían A por el seno de teta, el ángulo desconocido que vamos a hallar. Para el vector B, de igual forma se cumple la descomposición trigonométrica. B sub x será calculado como B por el coseno del ángulo, y en este caso, pues tenemos datos de este vector. Sabemos que el vector B tiene un valor de 100 newtons y que el ángulo que le corresponde son 30 grados. Al realizar esta multiplicación de estos dos datos, entonces nos encontramos con que 100 por el coseno de 30 grados nos da 86,60 newtons. En el caso de la componente en Y vertical, está definida como la hipotenusa por el seno del ángulo, B por el seno de teta, y ambos datos también son conocidos. Tenemos que el valor de B son 100 newtons y nuestro ángulo en este caso son 30 grados. Al realizar dicha multiplicación, 100 newtons por el seno de 30 nos arroja un valor de 50 newtons. Con estos datos procedemos a hacer nuestra sumatoria de vectores. Como podemos observar, tenemos solo dos vectores en el plano de las X. B sub X, que apunta hacia el lado positivo de las X, y A sub X, que apunta hacia el lado negativo de las X. Por esa misma razón, entonces la sumatoria de vectores en X será igual al vector positivo B sub X menos el vector A sub y, que es un vector de carácter negativo, pues apunta en sentido contrario en el eje de las X. ¿Qué debemos garantizar en esta sumatoria de vectores? Que no exista movimiento horizontal, es decir, que el sujeto y el accidentado permanezcan quietos en esa posición, es decir, en forma estática, que no haya movimiento ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que estos dos vectores lograrán anularse para permanecer quietos. Por esta razón, la sumatoria se debe igualar al valor de 0. En el caso de las Y, encontramos tres vectores. B sub Y, que apunta en el sentido positivo de las Y, A sub Y, que apunta también en el sentido positivo de las y el único vector que iría con sentido negativo, que sería el vector C. Entonces, la sumatoria de las Y sería igual a B sub Y, que es de carácter positivo, más A sub Y, que también es de carácter positivo, menos nuestro vector C. Como se quiere garantizar que el sujeto y el accidentado permanezcan en el mismo punto, entonces se requiere que dicha sumatoria también tenga un valor igual a 0. Es decir, que el sujeto ni suba ni baje en el sentido vertical. Entonces, de esa manera, igualamos la sumatoria al valor de 0. Lo que procedemos a hacer ahora es simplemente sustituir los valores numéricos dentro de las ecuaciones que ya tenemos para que las ecuaciones pues nos queden con sentido numérico. Entonces, el valor de B sub X puede ser sustituido por el que hallamos anteriormente.
Entonces, en lugar de B sub X, vamos a colocar su valor numérico, que es 86.60 newtons. El valor de A sub X no lo podemos colocar aún porque no tenemos cuánto vale A ni cuánto vale su ángulo. El valor de B sub Y sí lo conocemos, es un valor conocido, entonces lo podemos sustituir, es igual a 50 newtons. El valor de A sub Y tampoco lo podemos sustituir, es desconocido, dado que no conocemos ni el valor del vector A ni de su ángulo. Y el vector C, que es conocido, lo vamos a sustituir por su valor numérico de 60 newtons. Entonces, de acuerdo a estas dos ecuaciones que tenemos, podemos hacer un despeje de estas dos variables, A sub X y A sub Y, de la siguiente manera. De nuestra primera sumatoria de vectores, que tenemos igualada a 0, podemos darnos cuenta que muy fácilmente podemos hacer un despeje, dado que el valor de A sub X es negativo, puede pasar al otro lado de la igualdad con carácter positivo y de esta manera obtenemos esta ecuación donde A sub X entonces es igual a 86.60 newtons. Y ya tendríamos el valor de una de las componentes del vector A que estamos buscando. Por otro lado, de la sumatoria de vectores en Y, podemos despejar A sub Y. Reorganizamos la ecuación, realizamos la operación matemática, más 50 menos 60, lo cual nos daría un valor de menos 10 newtons. Y luego lo que realizaríamos sería un despeje de la variable A sub Y. Este menos 10 newtons de carácter negativo pasarían al otro lado de la ecuación con un carácter de tipo positivo. Y entonces, de esa manera, A sub Y sería igual a 10 newtons, teniendo así el segundo valor de la componente. Con estos dos datos numéricos de las componentes ya podemos hallar el vector resultante y su ángulo si aplicamos la ecuación del teorema de Pitágoras y si aplicamos la ecuación de tangente para el ángulo. Inicialmente, entonces, vamos a hallar el valor del vector resultante, su magnitud, mediante la ecuación de Pitágoras. La ecuación nos dice que A, el vector A, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes en una suma. De esa manera, entonces, vamos a sustituir el valor de A sub X, que ya nos había dado ese valor, que era igual a 86.60 newtons, y el valor de A sub Y, que nos había dado un resultado de 10 newtons. Seguidamente hacemos la operación del cuadrado. Obviamente este cuadrado va a afectar tanto a la cantidad numérica como a la letra que se encuentra al interior del paréntesis, y ese mismo proceso sucedería en la segunda componente. De tal manera que haríamos ese cuadrado de el número 86.60 multiplicando 86.60 por 86.60, lo cual nos arrojaría un resultado de 7.499.56 newtons al cuadrado. Y haríamos lo mismo con el número 10, 10 por 10,
nos daría un resultado de 100 newtons al cuadrado. Dichas dos cantidades obviamente se pueden sumar porque tienen los mismos exponentes y las mismas letras, y esa suma nos arrojaría el resultado de 7599.56 newton al cuadrado. Al aplicar raíz cuadrada nos arrojaría el resultado de 87.175 newtons, que vamos a aproximar al valor cerrado de 87 newtons. De igual manera, aplicaremos la ecuación de tangente del ángulo para hallar su valor. De acuerdo a la ecuación, esto es una división entre la componente A sub y, que en nuestro caso tiene un valor de 10 newtons, y A sub x, que en nuestro caso tiene un valor de 86.60 newtons. Esos dos valores obviamente dividirán, se cancelarán los newtons y nos dará, en este caso, como resultado, el valor de 0.115. Es ese valor al que vamos a meter a una tangente a la menos 1 para poder hallar el valor correcto de nuestro ángulo. Entonces, el valor del ángulo θ será igual a la tangente inversa o tangente a la menos 1 del número 0.115. Esto nos va a arrojar un resultado de 6.56 grados, que vamos a aproximar a un valor numérico de 7 grados. Con estos datos ya podemos definir magnitud, dirección y sentido de nuestro vector. Magnitud, que sería igual a 87 newtons. Dirección, que sería igual a 7 grados. Y el sentido, que ya estaba establecido previamente, noroeste. De esta manera hemos dado resultado a nuestro problema. Con un vector de 87 newtons aplicado en un ángulo de 7 grados hacia el noroeste, nuestro sujeto, así le apliquen 100 newtons a 30 grados, permanecerá completamente quieto. Cualquier variación, sea mayor o menor al vector A, pues ocasionará un movimiento en el sujeto.